Pensando en dar el paso de comprar una casa en estos momentos y no tienes claro cómo es el proceso, hoy en esta edición especial de Real Estate en español aquí en Texas, vamos a cubrir paso a paso todos los detalles de lo que involucra tomar la decisión de comprar tu propia casa. Soy Manuel Ortiz, agente de bienes raíces, realtor con La Blanca Group y el sponsor de Keller Williams Salt Lake en Texas. Recuerda que si estás interesado en comprar o vender una casa aquí en Dallas y Fort Worth, te puedes comunicar con nosotros a mis teléfonos aquí arriba o a mi email que aparece aquí abajo. Si estás en una ciudad diferente o un estado diferente a Dallas y Fort Worth, también te podemos ayudar. Tenemos una red de agentes a nivel nacional con la cual puedes trabajar y con la cual te podemos ayudar a conseguir tu casa o a vender tu casa que tienes actualmente. ¿Qué necesito para comprar una casa? He decidido preparar esta presentación donde vamos a cubrir paso a paso todo lo que se necesita para comprar una casa aquí en los Estados Unidos. Y vamos a analizar todos los aspectos, todas las cuestiones que tienes que considerar cuando estás pensando en tomar una decisión tan importante como esa. Recuerda, la compra de una casa quizás sea la decisión financiera más importante que tú vas a tomar en tu vida. Y hay que tomarla de manera consciente y sabiendo todo lo que involucra esa decisión. Hoy en esta guía paso a paso que he preparado vamos a ver en detalle todas las consideraciones que debes pensar cuando estás en el proceso de tomar la decisión. La primera pregunta que siempre surge cuando estamos en ese proceso ¿es el momento correcto para hacer el movimiento de comprar mi casa? Y yo siempre he dicho que siempre es el momento correcto para comprar real estate. Sobre todo si estás comprando porque va a ser la casa donde vas a vivir y más aún si es la primera vez que vas a comprar tu casa, sobre todo si estás rentando. Entonces la pregunta no es si es el momento correcto, la pregunta ¿es el momento correcto para mí? En este caso, para ustedes que están pensando tomar esa decisión. Para poder responder esa pregunta de manera individual para ti, lo primero que tenemos que ver es analizar un poco los costos de entrada, lo que involucra en cuanto a dinero cuando vamos a entrar a comprar una casa. Primero que nada tenemos el enganche o down payment, que puede empezar en un 3% y puede llegar hasta un 20-25%, inclusive más. Va a depender de lo que ustedes tengan disponible para eso y lo que estén dispuestos a dar. Hay algunos préstamos, pero la asunción siempre es que no, que se necesita un 20% para comprar. No, hay préstamos convencionales que empiezan con un 3%. Y de ahí en adelante lo que ustedes quieran dar. Si hay un préstamo FHA, que son los préstamos que tienen el sponsor y la ayuda del gobierno, esos empiezan en el 3.5%, pero con ayuda en los closing costs. Entonces, tienen que tener claro que para el down payment puede ser un mínimo de 3% y 20-25% o más, lo que quieran dar. Mientras más den, menos van a ser las cuotas mensuales que van a tener que pagar. No se olviden que si quieren recibir un PDF con todos los pasos que involucra la compra de una casa, regístrense en el link que van a ver en la descripción del video y con muchísimo gusto se los voy a enviar. También recuerden que si quieren una consulta gratuita, privada, 1 a 1, a través de Zoom o en persona si están aquí en Dallas y Fort Worth, con muchísimo gusto lo podemos hacer también. No hay ningún cobro por esa consulta gratuita para ver en qué estado se encuentran. Otro aspecto que tienen que tomar en cuenta y que muchas veces pasa desapercibido es los gastos de cierre, lo que llaman los closing costs.
Los closing costs pueden empezar desde el 1% hasta el 3%. Y eso incluye los gastos del lender, los gastos de la casa de título, los seguros, los impuestos y los demás gastos que involucra el papeleo de preparar los documentos para el cierre de la casa. La diferencia entre 1 y 3% va a depender de si están utilizando algún tipo de programas de ayuda que su lender les puede haber estado dando, y son programas de ayuda básicamente para ayudarlos a financiar los gastos de cierre. Ahora bien, una vez que hemos puesto una oferta y nos aceptan la oferta en esa casa, hay otros gastos que tenemos que tener en mente cuando estamos pensando en comprar la casa. Entre ellos está lo que es el proceso de inspección. Sabe que una vez que decidimos comprar una casa, yo siempre recomiendo, y es algo que está incluido para mí sine qua non en el proceso de compra, es hacer la inspección de la casa con un profesional del tema que nos va a decir cuáles son las deficiencias que él ha encontrado en esa propiedad y que por lo tanto él recomienda que se reparen. Y esa inspección cuesta entre unos 350 y 800 dólares, dependiendo del tamaño de la casa, dependiendo de la profundidad de la inspección que ustedes quieren hacer. Va a moverse en ese rango entre 350 y 800. Mientras más económica y más básica es la casa, más cerca de los 350. Mientras más sofisticada y más cara la casa o más costosa, nos vamos a acercar más a los 800 dólares. Es importante decir que este monto de la inspección de la casa, que se le paga directamente al profesional o al inspector licenciado en Texas que hace ese trabajo, si nos retiramos de la oferta por alguna razón, ese dinero no se recupera. Otro aspecto en el cual podemos estar incurriendo en algún gasto es si posteriormente a la inspección nos encontramos con algunas cosas que hay que reparar y en el proceso de negociación logramos que nos reparen una parte, pero no logramos que nos reparen otra, y nosotros decidimos, o ustedes comprando la casa deciden que quieren hacer esas reparaciones antes de mudarse. Entonces normalmente podemos estar hablando entre cero, si decimos que no se va a reparar nada, y en promedio lo máximo que uno ve en reparaciones de ese tipo son como unos $3,000. Porque aquí no estoy incluyendo algunas cosas de update. Cuando hablo de reparaciones, algo donde realmente antes de mudarnos tenemos que repararlo. Entonces pudiéramos llegar hasta unos $3,000 si fuera el caso. Y otro aspecto que mucha gente pasa por alto es el tema del costo de la mudanza y de los muebles nuevos que usted quiere poner en su nueva casa, porque probablemente si está viviendo alquilado o rentado en un apartamento, los muebles que usa allí no son los apropiados para la nueva casa que está comprando. Entonces hay que tomar eso en cuenta, hay que tomar en cuenta los costos de mudanza, que cuando estamos hablando de out of state pueden ser significativos. Yo siempre le recomiendo a mis clientes que están fuera, se están mudando de otros estados, que evalúen financieramente muy detalladamente si realmente vale la pena mudar todas las cosas que tienen allá para acá, o si más bien cuando hagan la matemática les va a ser mejor vender esas cosas usadas que tienen allí, no pagar nada de costo de mudanza, sino nada más ustedes traerse su ropa, que es más fácil de mover, y comprar otras cosas cuando lleguen aquí. Muchas veces cuando se hace esa matemática se llega a la conclusión de que vale la pena más hacer eso que pagar los costos de mudanza, donde seguramente entonces se van a perder cosas, se van a dañar cosas con las mudanzas, y al final va a terminar siendo más costoso. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta cuando están tomando la decisión es cuánto van a ser los pagos mensuales que va a tener que hacer para el pago del mortgage. Recuerden que cuando le cobra el banco por el pago de las cuotas, eso incluye 4 cosas realmente. Incluye los intereses que les están cobrando mensualmente por el préstamo que les están dando.
el principal, que es el saldo del préstamo que le dieron, los taxes de la ciudad. Recuerden que en Texas no pagamos income state tax, pero sí pagamos property tax, y los property tax aquí son un poco más altos que en la mayoría de los estados. Y los seguros de la casa. Recuerden que el banco le va a exigir que usted tenga asegurada esa propiedad en caso de incendio, de huracanes, de tornado, de cualquier contingencia que pase de la casa. Entonces ese monto que usted paga de seguro va a estar incluido en su cuota. O sea que no es nada más el pago del préstamo, es el pago del préstamo con sus intereses, los taxes y los seguros. Pero hay otras cosas que usted también tiene que pagar cuando tiene una casa. Por ejemplo, puede que esa propiedad esté en una zona, puede que usted no dio menos del 20% y va a tener que pagar un PMI, que el PMI es como un seguro de mortgage que el banco le exige que usted tenga en caso de que usted no pague ese préstamo. Ese seguro de PMI le va a pagar al banco y el banco tiene asegurado que va a cobrar su dinero. Eso solamente aplica cuando el saldo de lo que usted debe de la casa es mayor al 80% del valor de la casa. O sea que si usted da un 20% de down payment, ya ese PMI no lo tiene que pagar. Otra cosa que pudiera ser necesario es el HOA. El HOA es las asociaciones de vecinos. Si la propiedad donde usted está metida dentro de una urbanización o que paga HOA, ese es un pago que usted está obligado a hacer también mensualmente y que se va a agregar al pago que usted paga por el préstamo del mortgage. Pero también tiene que calcular que usted va a tener que estar haciéndole mantenimiento constantemente a la casa y probablemente le va a querer hacer mejoras constantemente para que su casa se mantenga, siga ganando valor y no se desvalorice. Y normalmente aquí en Texas se calcula que usted debería estar ahorrando aproximadamente unos entre 50 y 100 dólares todos los meses en un fondo que usted vaya creando para utilizar en caso que se le dañe algo en la plomería y lo tiene que reparar, o se le dañe, o para repintar las paredes cada vez que hace falta, para reparar cosas en el backyard, el mantenimiento que usted tiene que hacer para cortar el césped, tanto en la parte en el patio de atrás como en el front yard. Entonces se calcula que dependiendo de la antigüedad de la casa, dependiendo de lo que usted quiere ir haciendo de mantenimiento y de mejora, estamos hablando entre unos 50, 100, 150 dólares que usted debería ir ahorrando, salvando todos los meses para tenerlos en ese pote de contingencias por si algo pasa en la casa. Normalmente, si usted ha estado viviendo en renta en algún apartamento, usted no se preocupa por eso, porque el mantenimiento de la casa corre por cuenta del landlord, o del apartamento corre por cuenta del landlord también, y entonces no estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos nuestra propia casa ese es un gasto adicional que vamos a tener. Ahora, el segundo aspecto que tenemos que tomar en cuenta cuando tomamos la decisión de que queremos comprar una casa es la pregunta de si estamos preparados financieramente. Si estoy listo para que me aprueben para un préstamo. Y aquí entonces vamos a empezar mirando qué es lo que los bancos buscan cuando revisan cuál es su situación para ver si aprueba para un préstamo. ¿Qué mirarán los bancos? La primera cosa que ven es su score de crédito, y en este momento que estamos de finales del 2021 están exigiendo que usted tenga un score de crédito de por lo menos 620 o más. Mientras mejor sea su score de crédito, mejores condiciones incluyendo el interés le va a dar el banco. Pero actualmente con 620 muchos bancos ya están aprobándolo. Es importante destacar que no todos los bancos son iguales. Hay algunos que tienen unos requisitos más altos y otros son un poco más flexibles. Cuando usted esté hablando con su agente de bienes raíces, él debería de analizar un poco la situación de ustedes y dependiendo de lo que él vea, los va a recomendar a un lender o a otro.
Pero normalmente con 620 ya deberían la mayoría de los bancos poder aprobarlo. Obviamente mientras mejor sea su crédito, mejores condiciones va a querer. Y lo ideal es que esté por encima de 700. Otro aspecto que los bancos van a analizar es cuáles son las deudas que ustedes tienen. Y normalmente ellos están buscando que las deudas que tiene actualmente no sobrepasen el 40% de sus ingresos. Así que si usted tiene deudas de tarjeta de crédito, deuda de porque compró vehículos, hizo un viaje y está pagando ese viaje, usted haga su autoanálisis y vea, bueno, yo gano tanto mensual, tengo que pagar mis obligaciones de pago en tarjetas de crédito, en la renta, en el pago del vehículo, los seguros, etcétera. Estoy pagando tanto. Si eso sobrepasa los 40%, sus probabilidades de que lo aprueben van a reducirse un poco. También ellos van a ver si usted se ha declarado en bancarrota en el pasado. No necesariamente porque se haya declarado en bancarrota significa que no lo van a aprobar, pero es algo que ellos van a analizar también y lo van a analizar como un todo para tomar la decisión si los aprueban o no. Entonces, que se haya declarado en bancarrota no ayuda, pero no necesariamente significa que no va a poder calificar. Aplica exactamente igual para cuando le hayan aplicado eviction. No quiere decir que porque tenga un eviction no los van a aprobar, pero el que le hayan aplicado un eviction, por ejemplo, probablemente va a crear que las condiciones no sean tan favorables para usted cuando están haciendo el análisis. Otro aspecto muy importante y que muchas veces nos afecta en nuestra comunidad hispana es el tema de las declaraciones de impuestos. Pasa muy frecuentemente que inflamos nuestra declaración de impuestos en cuanto a los gastos que hemos tenido y entonces al final de año parece como que no nos queda prácticamente nada. Y eso hace que, bueno, le digan, bueno, pero si usted paga todo esto todos los años y lo que le queda es esto, con esto que le queda no lo puede aprobar para un préstamo. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuál es nuestra situación en ese caso. Si ustedes son 1099, le van a pedir los impuestos de los últimos 2 años y va a ser muy importante que siendo 1099 usted la actividad que ha desarrollado estos últimos 2 años sea la misma. Por ejemplo, si usted ha sido plomero, bueno, que haya sido plomero como 1099 los últimos 2 años. Si usted es electricista, bueno, que haya estado siendo electricista los últimos 2 años. Si usted tiene una compañía de lawn care, de hacer mantenimiento de las yardas y todo eso, bueno, que tenga por lo menos 2 años declarando impuestos suficientes en esa misma actividad. Si usted antes era plomero 1 año y al año siguiente era en la construcción, ellos van a decir, bueno, no sabemos si usted tiene suficiente experiencia en la construcción, a lo mejor va a haber que esperar otro año para que lo prueben. Entonces es muy importante que hayan declarado suficiente impuesto por lo menos 2 años cuando son 1099. Cuando son W2, en teoría el proceso es más fácil porque lo único que le van a pedir es que tenga un trabajo sólido y aunque van a ver las declaraciones de impuesto anterior y también va a ser importante que hayan declarado suficiente, lo que va a ser más importante es que tan sólido es el empleo que tienen actualmente y le van a pedir copia de sus últimos recibos de pago con un conjunto de otros documentos que el lender en su momento les va a explicar. Entonces cuando son W2 el proceso tiende en su mayoría de las veces a ser más sencillo, pero va a depender igual, como les digo, de todo lo que está alrededor, de todos los aspectos que van a analizar. Otra cosa que también van a chequear es cuál es su situación en cuanto a su estatus legal en el país. Lo que buscan es que usted tenga un seguro social válido. No necesariamente que sea residente legal. Puede estar todavía sin estatus, por ejemplo, que tenga un asilo, por ejemplo, y que todavía no le hayan dado respuesta, pero que tiene su permiso de trabajo y que tiene seguro social. Ya con eso aplica. Muchas personas piensan que no, porque todavía no tengo residencia legal, no puedo aplicar para un préstamo. No. Si usted tiene permiso de trabajo porque tiene una visa de trabajo
o porque está en un proceso de asilo y tiene su permiso de trabajo y su seguro social, usted puede calificar para un préstamo. Lo importante es que el permiso de trabajo esté vigente en el momento que lo aprueban para el préstamo y en el momento que vamos a cerrar la venta o la compra de la casa. Entonces este aspecto es muy importante. Sin embargo, si usted no tiene seguro social pero tiene ITIN, que es un número que da el IRS, el organismo del Estado que se encarga de colectar los impuestos, y usted no tiene seguro social, no tiene permiso de trabajo y está trabajando aquí, porque pasa muchísimo, y le están pagando, lo más importante para que le aprueben el préstamo es que usted haya declarado los impuestos. Y obviamente en este caso seguramente va a ser como 1099 y le van a pedir que tenga por lo menos 2 años haciendo lo mismo. Pero con INTIN lo pueden aprobar. No todos los bancos aprueban o dan préstamos para personas que tienen ITIN, pero sí hay varios bancos que se especializan en ese tipo de préstamos. Obviamente en esos casos les van a pedir más down payment, más enganche, normalmente entre un 15 y un 25%. Y obviamente también las tasas de interés son un poco más altas y puede ser hasta un punto, mínimo un punto más. O sea que si usted califica con un préstamo normal a una cuota de 3.5, seguramente con ITIN va a ser el préstamo 4.5%, que todavía es una tasa bastante decente, pero el costo del préstamo es más costoso cuando no tenemos Social Security, pero no es imposible. Entonces en esos casos yo lo que recomiendo es si hagamos el préstamo con un banco que te dé un préstamo de INTIN, pasamos 1 o 2 años mientras solucionamos la situación de residencia legal, dependiendo de cada caso. Eso puede ser muy rápido, puede tardar un poco más, pero una vez que solucionen eso, mi recomendación entonces es que, dependiendo cómo estén los intereses en ese momento, refinancie ese préstamo y seguramente ya con su residencia legal va a ser mucho más fácil tener mejores condiciones en ese préstamo y podemos refinanciar y bajar un poco la cuota que estamos pagando. El banco también va a revisar que usted tenga algo ahorrado para el enganche y para los gastos de cierre, porque como les digo, hay programas de ayuda donde inclusive hay algunos programas de ayuda de 0 down payment, pero depende si usted califica a esos préstamos. A veces no, por muchas razones pueden no calificar, pero inclusive en eso que son 0 down payment hay algunos gastos, como vimos antes, que inevitablemente vamos a tener que pagar, y el banco quiere estar seguro que usted tiene cómo responder para pagar esos gastos. El tercer aspecto que deben considerar y que deben analizar es preguntarse cuánto tiempo van a vivir en esa casa que quieren comprar. Yo siempre digo que cuando estamos buscando nuestra primera casa, tenemos que verlo como probablemente una casa de transición, donde es lo que me puedo dar el lujo de tener en este momento, pero es lo que me conviene para poder dar el salto dentro de unos años a la casa que realmente quiero. Obviamente eso va a depender individualmente de la situación de cada quien. Pero hay que hacerse la pregunta, ¿cuánto tiempo quiero vivir aquí? Y esa respuesta solamente la pueden dar individualmente cada uno de ustedes, porque va a depender de muchos factores, de factores familiares, factores personales, factores de trabajo, factores de la situación del área política, económica donde estén. En fin, cada caso es muy particular. Entonces ustedes tienen que hacerse esa pregunta, y cuando vamos a buscar la casa tenemos que pensar que lo ideal sería que usted pueda decir que está dispuesto a vivir entre 3 y 5 años en esa casa. ¿Por qué entre 3 y 5 años? Porque es el tiempo más o menos que va a tomar para que esa casa suba suficiente de préstamo para que le permita a usted generar algún equity en esa compra-venta de la casa. O sea, lo que quiero decir con eso es que la casa ha subido suficiente de préstamo como para que le sirva de trampolín
para dar una mejor inicial y estar mejor preparado para la segunda casa que se va a comprar. Y el caso ideal sería que puedan alquilar esta casa que van a comprar ahorita, y que sin necesidad de vender esa puedan comprar la segunda, y esta la mantienen alquilada y esta ya empieza a generar algún tipo de flujo de caja hacia ustedes que los ayude a pagar más fácilmente la segunda casa. Entonces, si ustedes se ven por lo menos 3 o 5 años viviendo en la casa que están comprando actualmente, eso ya les garantiza que están tomando una buena decisión, porque los va a ayudar a ese proceso de generar riqueza, que al final es también uno de los aspectos más importantes de tener su propia casa. El cuarto aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el estilo de vida de ustedes. ¿Cuál es el estilo de vida? Y si el estilo de vida se adapta a las responsabilidades y a las actividades que conlleva comprar o ser propietario de su propia casa. Probablemente si ustedes están rentando actualmente, ustedes no tienen que estar muy preocupados o no tienen que estar normalmente preocupados de las reparaciones que hay que hacerle a la casa, de los mantenimientos, de los upgrades que hay que hacerle, de pintarla, de arreglar pequeños problemas de plomería. Cuando somos dueños de nuestra propia casa, esas responsabilidades son nuestras. Bien sea porque lo hacemos nosotros mismos, si a ustedes les gusta y tienen esas habilidades, o bien sea porque tienen que pagarle a alguien que lo haga. Entonces este es un aspecto que también ustedes tienen que tomar en cuenta cuando están analizando la posibilidad de comprar una casa, y lo que va a involucrar en el estilo de vida que ustedes tienen actualmente, que va a tener que cambiar, porque van a tener que empezar a estar pendientes de esas cosas. Ahora bien, ya hemos visto las 4 cosas que hay que analizar primeramente cuando están evaluando tomar la decisión de comprar una casa. Pero vamos a cubrir un poco ahora cuáles son los beneficios de ser el dueño de su propia vivienda. El primer beneficio, y para mí el más importante, es el que vas creando un capital propio. Cuando tú estás alquilando, tú estás ayudando al landlord, al dueño de esa propiedad que alquilas, a crear capital para él. Con tu dinero estás creando capital para él. Cuando tú tienes tu propia casa, aunque le estás pagando al banco y le estás pagando unos intereses al banco por el préstamo de esa casa, de alguna manera estás ayudando a que el banco también vaya creando capital para ello, pero tú estás creando también capital para ti, porque esa casa que estás comprando es tuya, se va a ir revalorizando y estás creando riqueza personal. Está demostrado financieramente que el mayor generador de riqueza en los Estados Unidos es el tener propiedades de real estate. Si tú no tienes una casa propia, tienes muchísimas menos posibilidades de generar riqueza que si la tuvieses. Entonces, para mí este es el aspecto más importante del proceso de comprar casas. Y hay muchísimos ejemplos de personas que han emprendido negocios y el capital de esos negocios ha salido de poder refinanciar sus casas donde viven y sacarle un profit a esas casas y seguir viviendo en esa casa con un nuevo préstamo, pero retirando una parte de las ganancias que le ha producido la casa, y con esas ganancias han puesto su propio negocio, y así han empezado un ciclo de riqueza familiar y personal que es muy importante, y que si no eres propietario de una casa es mucho más difícil de llevar a cabo. El segundo aspecto, un poco relacionado obviamente con lo primero, es que las casas se revalorizan. Es una inversión. No es lo mismo cuando compras un vehículo. Mucha gente dice, no, bueno, pero es que con el vehículo es más fácil agarrar el préstamo. Sí, claro, porque los vehículos se desvalorizan inmediatamente que los sacas del concesionario. Tú compras un Toyota hoy en $25,000.
lo manejas una semana y ese carro ya no vale $25,000, vale 20, ya perdió $5,000 de valor. Mientras que las casas las compras hoy y el año que viene estamos seguros, o en la mayoría de los casos valen más, pero en el largo tiempo de las casas se revalorizan más y más y más. Dependiendo del mercado donde ustedes estén, las casas, por ejemplo aquí en Texas normalmente las casas estaban subiendo un 2% anual. Sin embargo, este año 2020 que pasó fue 18%, y este año 2021 que vamos se estima que va a ser 18% más, y se está esperando que el año que viene va a ser también alrededor de 15-18%. Obviamente son saltos muy importantes, no necesariamente va a seguir así, pero históricamente, desde que se llevan estadísticas a principios del siglo XX, las casas el precio promedio de las casas, la curva es bastante pronunciada. Entonces las casas son una inversión y aunque requieren mantenimiento, incluyendo esos costos de mantenimiento y de reparación, las casas siempre dan un saldo favorable a quien es el dueño. Otro de los beneficios de ser propietario de tu propia casa es que hay muchos ahorros en la declaración de tus taxes. Ese no es mi área de expertise, pero sí sé y sí lo hago personalmente con mi casa. Hay muchas cosas que su CPA, su profesional de taxes, puede preparar cuando está haciendo su declaración de impuestos para aprovechar esos beneficios que conlleva el ser propietario de una casa. Mientras que si estás solamente rentando, eso que pagas de la renta no lo puedes descontar del impuesto. Cuando compras una casa, no solamente lo que pagas de mensualidad por el mortgage, sino por otros muchos gastos, puedes declararlos como ahorros en tus taxes. Por otro lado, tu propiedad puede ser un generador de ingresos. Puedes alquilar una habitación y eso te va a producir unas ganancias mensual. Puedes decidir comprar una segunda casa y alquilar o rentar esa que has comprado, y entonces empieza a producirse ganancias también. Entonces, una manera alternativa de generar ingresos. Uno muy importante es que el pago mensual del mortgage no sube durante los 20-30 años del término del préstamo. Mientras que tu renta, como tú bien sabes, prácticamente todos los años te la suben. Entonces no te tienes que tranquilamente saber que no te van a estar subiendo ni el capital ni los intereses. Los seguros puede que suban, puede que bajen un poquito, pero los cambios son mínimos. Igualmente con los taxes. Los taxes, dependiendo de la ciudad y de la localidad donde está, puede que suban un poco, pero también puede ser que bajen. Entonces esa porción de la cuota puede que cambie hacia arriba o hacia abajo, pero o puede que no cambie. En muchos casos se mantienen los taxes igual y se mantienen los seguros igual y no cambian. Pero con la renta tienes la seguridad de que la cuota siempre, todos los años, va a ir subiendo. Y en el transcurso de 30 años puede subir de manera considerable. Mientras que en un préstamo se va a mantener más o menos igual durante todo ese periodo de 30 años. También esa es tu casa, tú la puedes decorar, la puedes pintar, la puedes remodelar como tú quieras sin tener que preguntarle a nadie, porque es tu propia casa. Otro aspecto, ya no desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista de tranquilidad personal, es que hay mayor estabilidad. Tienes mayor estabilidad, no más cambios de colegio todos los años a los hijos, porque el nuevo sitio donde se mudan va a un colegio diferente. Entonces, mucho más cuando usted tiene en su propia casa, la estabilidad de usted y de su familia está más o menos garantizada. Y por último, pero no menos importante, le estás dejando un legado a tus hijos y le das una estabilidad y una seguridad a toda la familia. Y bueno, no sigues haciendo rico a tu landlord como has venido haciendo todos estos años que has rentado. No tengo nada contra los landlords. Me parece que es excelente que las personas puedan ser landlord.
pero creo que dan un servicio también de darle la posibilidad de tener un techo donde vivir a personas que no están listas para comprar, pero una vez que estás listo no deberías seguir rentando, y muchas personas están listas y no lo saben. Entonces no sigas haciendo más rico a tu landlord, y empieza a trabajar en tratar de que tú seas el que sea rico, y tienes que empezar por adquirir tu propia vivienda. Ok, una vez que has analizado si es el momento para ti comprar, si financieramente estás preparado, has analizado ya bien los beneficios de comprar tu propia vivienda, y llegaste ya a la conclusión de que sí, de que le vas a dar adelante con moverte a comprar la casa. La otra cosa que tenemos que ver es el presupuesto. ¿Cuál es lo que yo puedo adquirir con mi situación individual y familiar? ¿O cuánto estoy dispuesto realmente a invertir en esa propiedad? Entonces deberíamos empezar por definir cuál es el objetivo de pago mensual que tú estás dispuesto a hacer. Y normalmente deberíamos considerar que lo que yo, aparte de mi ingreso para pagar mi mortgage mensual, no debería sobrepasar idealmente el 30% de tus ingresos. Quiere decir que si tú ganas $10,000 al mes, no deberías de pagar $3,000, más de $3,000 en renta. Eso es lo que es más sano. No es que estás obligado a que sea el 30%. Si es menos, muchísimo mejor, porque se te va a hacer mucho más fácil pagar mensualmente la vivienda. Pero normalmente es alrededor, tener en mente que no deberíamos determinar o apartar más de 30% de nuestro ingreso familiar a el pago del mortgage. Lo segundo, una vez que más o menos tenemos claro cuánto podemos pagar mensualmente, es contactar a un lender, un banco o un prestamista, como lo llaman también, para que los califiquen y sean aprobados o preaprobados. Hay dos cosas que los bancos pueden hacer. Pueden generar un pre-qualification letter, que significa que están preaprobados, pero también puede ser un pre-underwriting, que es cuando ya están más que aprobados, están más que preaprobados, ya están aprobados por el underwriting. Y la diferencia entre uno y otro es que cuando pasan ya por underwriting, han revisado, han verificado sus ingresos, han hablado con el empleador, han revisado todos los impuestos en detalle, ya han hecho un análisis mucho más profundo que solamente el pre-qualification letter. Pero con el pre-qualification letter ya podemos empezar a buscar casa. Su agente de bienes raíces, su realtor, debería estar en la capacidad de recomendarles un buen lender. Pero ustedes también pueden simplemente hacer su investigación o pedirle a otras personas recomendaciones, pero siempre es una buena idea preguntarle al realtor, porque bueno, nosotros estamos todo el tiempo trabajando en la zona donde usted va a buscar casa, conocemos cuáles son los buenos, cuáles son los tan buenos, cuáles son los que tienen buenos programas, y dependiendo de su situación él puede recomendarles uno u otro dependiendo del caso. Entonces, una vez que ya hemos hablado con el lender y que el lender les ha hecho todo el análisis y les ha dicho y los ha preaprobado, afortunadamente, puede pasar que no estén listos todavía desde el punto de vista del banco, y entonces el banco también les va a decir cuáles son las actividades que tienen que hacer para reparar lo que haya que reparar para que estén listos en X determinada cantidad de meses o de un año, si fuera el caso, dependiendo del caso. Pero vamos a asumir que el lender dice que están listos y que sí los va a aprobar, y el lender ya les va a decir por qué monto los va a aprobar. Entonces, una vez que tenemos esa casa, esa preaprobación, es que empieza la diversión realmente y empezamos a buscar la casa para ustedes. Entonces, aquí también hay varias consideraciones a tomar en cuenta cuando vamos a buscar la casa. Lo primero que deberíamos evaluar es el vecindario. Probablemente ustedes ya, si están en la zona y conocen la zona, ya tienen una idea del vecindario que quieren buscar. Si no conocen el área, se están mudando de otro estado, de otra ciudad para acá, entonces ahí es crítico también la ayuda de su realtor
para que, dependiendo de lo que ustedes están buscando, les recomiende un vecindario u otro. Entonces, cuando estamos evaluando el vecindario, tenemos básicamente que hacernos la pregunta si podemos pagar nosotros en ese vecindario. Pues puede ser que nos guste mucho, pero lo que estamos aprobado o lo que estamos dispuestos a invertir en esa casa no es lo apropiado para nosotros. Entonces hay que hacerse esa pregunta. ¿Yo puedo pagar en este vecindario? ¿Se adapta a mi estilo de vida? ¿Está en las condiciones en que yo quiero que mis hijos crezcan? ¿Tiene HOA, asociación de vecinos, o no tiene? Tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cómo es el commute entre la casa y manejar para mi trabajo? ¿Cómo son las escuelas donde mis hijos van allí? ¿Cómo es el transporte? Si es que hay alguno. Aquí en Texas ese tema vamos a ver que no es muy común, muy bueno que digamos. Y un aspecto que para mí es muy importante es si ese vecindario está en crecimiento, está ya maduro más bien, o viene en decadencia. Y cada una de esas fases tiene o debería tener una influencia en la decisión que tomen, al igual que cada uno de los otros aspectos. Entonces, evaluar el vecindario es muy importante. Si no viven aquí en la zona y no la conocen, su realtor va a ser de vital importancia para ayudarlos a tomar esa decisión. Una vez que ya tenemos el vecindario claro, tenemos que empezar a ver la casa. Bueno, ¿qué son las características de la casa que yo quiero? Y ahí tenemos que evaluar varios aspectos también. El tipo de casa, si es un townhouse, si es una mobile home, si es un single home, si es un apartamento, en fin, qué tipo de casa que quiero yo, qué tamaño de la casa propiamente dicha y del lote. Quiero una casa grande con un lote pequeño para que el backyard no sea tan grande, o al contrario, quiero una casa pequeña con un lote muy grande para que el backyard sea muy grande. Qué tipo de estructura tiene la casa, si tiene que ser toda de siding o quiero más bien una de brick, de bloques. La edad de la casa. También hay personas que les gustan las casas muy antiguas porque les gusta el modelo en que eran hechas antes. Hay otras que más quieren una casa más nueva. Si la queremos con un concepto de lo que llaman open concept, o más bien estructurada cada uno de los salones de la casa. Cuántos dormitorios y cuántos baños quiero tener en la casa, en qué condiciones se encuentra en la casa, si está perfectamente ya bien, o si es una casa más bien que yo quiero que tenga potencial, pero que tenga algunas cosas que reparar para yo irlas adaptando a mi gusto. Cómo es la distribución interna de la casa, de nuevo, si es open concept o si es más bien casi tradicional con salones individuales. Cuáles son las comodidades que tiene la casa, si tiene una oficina, no tiene oficina, si tiene piscina o no tiene piscina. La ubicación dentro del vecindario que tenemos, si está en una esquina, si está más en el medio del bloque, si está al frente al parque o está al frente de un greenbelt, de un área verde, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos tenemos que definirlo muy bien para que la búsqueda de la casa sea más efectiva. Una vez que hemos definido eso, entonces hay que empezar a la búsqueda automática. Ustedes empiezan a recibir todas las casas que están de acuerdo a esas características en los vecindarios que ustedes marcaron, y empiezan a marcar las que quieren ir a ver. Y entonces empiezan lo que es los showings. Y aquí en los showings, las recomendaciones que yo tengo es que hay que revisarlas con todos los sentidos. Cuando entramos a una casa tenemos que ponerle atención a todos nuestros sentidos. Caminar dentro de la casa e irnos moviendo para ver cómo fluye ese caminar dentro de la casa. Ir viendo en detalle todas las condiciones en que se encuentra la pintura, la alfombra, los pisos, las paredes, si hay grietas o no hay grietas, los baños, si se ven limpios, si se ven en buenas condiciones, si hay lugares donde almacenar cosas, tanto en el garaje como en la cocina, si hay gabinete, los closets como son, si entra mucha luz natural o por el contrario la casa es más bien oscura.
cómo son los olores que se sienten en la casa. Muchas casas, dependiendo de la actividad, si tienen mascota o no los dueños actuales o el mantenimiento que le hayan dado, los olores son importantes también porque a veces son difíciles de eliminar. Cómo es el vecindad, cómo es el mantenimiento de las casas que están alrededor de la que pudiera ser la nuestra. Sobre todo cómo se siente usted dentro de la casa, cuál es el feeling, el sentimiento, las sensaciones que le da estar dentro de la casa, dentro de esa casa. Muchas veces uno sabe que le gusta una casa y no sabe muy bien por qué, y es por cómo se siente cuando está allí, y esa energía también es muy importante ponerle atención. Por eso digo que es multisensorial la experiencia que tiene que uno estar pendiente cuando va a ver una casa que está pensando comprar, y así poder ver cómo se ve usted allí, si usted se ve viviendo en esa casa. Entonces, una vez que usted está en ese, que ha decidido que esa es la casa que le hace sentir bien, que es la que le gusta, es cuando empezamos el proceso de empezar a poner la oferta y empieza todo el proceso técnico, digamos, de la adquisición de la casa. En el mercado actual tenemos que estar claro que es un mercado muy competitivo, es un mercado más de vendedores que de compradores, o sea, la ventaja lo tienen quien está vendiendo. Pero hay que estar claro que no va a ser un proceso difícil, pero que se puede lograr. Solamente hay que trabajar en equipo con su agente de bienes raíces para que entre los dos puedan armar una oferta en la casa que les guste y puedan ser más efectivos en el proceso. Hay que estar muy claro que va a ser un proceso un poco estresante y hay que poder saber manejar la frustración. Porque el objetivo es un objetivo muy importante y bueno, las cosas que valen la pena muchas veces no se logran de una manera fácil, pero sí a pesar del mercado tan pro vendedores que hay ahorita, todavía se puede armar la estrategia para lograr adquirir la casa, y hay que estar preparado para manejar esa frustración. Y hay que estar claro que hay que ser muy agresivo en las ofertas para poder salir victoriosos en esa batalla. ¿Y qué significa ser agresivo? Bueno, ser agresivo sobre todo en las casas que nos gustan mucho. Las ofertas tienen que ser fuertes en precio. Prácticamente el 99% de las casas que se están vendiendo actualmente en Dallas y Fort Worth se están vendiendo por encima del precio. Entonces hay que ser agresivo con el precio. Hay que ser agresivo en los términos para que sean convenientes al vendedor. Eso incluye muchas cosas como poder ofrecer el leaseback, que es que ustedes les van a alquilar la casa por unos días después que firmamos, para que ellos puedan hacer la mudanza y puedan tener una transición tranquila. Tratar de cerrar en el menor tiempo posible, ofrecer pagar los gastos de cierre del vendedor. En mercados normales los compradores pueden exigir o pedir que el vendedor pague parte de los closing costs del comprador, pero en el mercado que estamos actualmente es al revés. Más bien los compradores están ofreciendo pagar parte de los closing costs del vendedor. Y tener una preaprobación sólida con su lender. Es muy importante que el lender con que estén trabajando y las condiciones que le está dando el lender sean sólidas para que hagan que ustedes sean un mejor candidato para los vendedores. Ahora bien, esa una pregunta que quizás debimos haber hecho al principio, pero que siempre es un buen momento para hacerla, es: ¿deberíamos contar con un agente de bienes raíces o un realtor cuando tomamos la decisión de comprar una casa? Sin duda alguna, especialmente en todos los mercados, pero en este mercado tan competitivo que tenemos, que es muy de vendedores, más que nunca es muy importante que ustedes cuenten con un agente de bienes raíces. No importa si están buscando una casa ya que esté habitada o que no sea nueva, o si es una casa de builders, de uno de los builders que están construyendo casas nuevas. En ese caso también es muy importante contar con un agente de bienes raíces que los ayude a negociar los contratos y a navegar ese proceso, que como hemos visto puede ser un poco complicado, pero que acompañado de un agente de bienes raíces es mucho más fácil de llevar adelante.
Entonces tu realtor conoce la comunidad, sabe en detalle todos los aspectos de esa comunidad, te asesora sobre el verdadero valor de las propiedades y te acompaña durante todo el proceso y te aclara cualquier tipo de dudas que puedas tener. Entonces, en un proceso con algún grado de complejidad como es este de comprar casas, contar con un agente de bienes raíces que te acompañe en el proceso es una ventaja que no tiene precio. Además tiene acceso a todas las casas que están en venta en el área y tiene acceso al MLS, que es donde están registradas en el estado de Texas y en otras ciudades y en otros estados las casas que de verdad están a la venta, y te da un poco más de seguridad que lo que estás viendo de verdad está en venta y que está en venta por alguien serio. Por otro lado, negocia en tu nombre, es la persona que va a estar encargada de dirigir y llevar a cabo las negociaciones con la contraparte, bien sea el vendedor o con el agente del otro de la casa, el agente de la casa del vendedor. Los agentes de bienes raíces y realtor tienen el deber ético, legal y moral de defender los intereses tuyos en estas transacciones de real estate. Es importante destacar que el agente del vendedor está obligado legalmente a representar los intereses de quien vende. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando andan por ahí sin agente visitando open house, porque es como conveniente, mira, hay un open house, vamos a ver, y empiezan a hablar con el agente del vendedor, ese agente no los puede representar a ustedes, ese agente está representando al vendedor y va a velar por los intereses del vendedor, no por los intereses suyos. Entonces, para estar realmente protegidos legalmente en una transacción como esta, es indispensable o es muy recomendable que ustedes firmen un acuerdo de representación con su agente de bienes raíces, para que de esta manera él esté obligado legalmente a representarlos a ustedes. Si ustedes no tienen un acuerdo de representación con ese agente de bienes raíces, legalmente, óigame bien, legalmente en el estado de Texas, ese agente está obligado a representar a quien vende, no a ustedes. En el momento que ustedes firman un acuerdo de representación con ese agente de bienes raíces, él inmediatamente está obligado a representarlos a ustedes. En resumen, el proceso de comprar una casa involucra muchos aspectos, tanto legales como procedimentales aquí en Texas, y es muy importante que naveguen ese proceso con un agente de bienes raíces. Es un proceso básicamente que cuando ya hemos decidido comprar una casa involucra hasta 8 pasos. Involucra reunirse con su agente de bienes raíces, involucra la preaprobación con un lender, involucra la búsqueda de casa, que es la parte divertida y es lo que las personas piensan que es lo único que involucra a trabajar con un realtor, y no es, como han visto, no es así. También preparar la oferta con los documentos legales que existen al respecto, la negociación de los contratos y de las condiciones del contrato y de las reparaciones que pudiesen llevarse a cabo, las recomendaciones sobre los inspectores que ustedes van a contratar, todo el tema con la casa de título, de la preparación, la relación con las casas de título para preparar toda la documentación necesaria para el cierre, los detalles finales tanto con el lender como la casa de título, y el cierre final cuando vamos y ya firmamos. Entonces todo ese proceso que vemos ahí, que involucra el proceso de compra de una casa, es muy importante que ustedes lo lleven acompañado de un realtor. Si ustedes quieren una copia de este gráfico que están viendo allí, mándenme o regístrense en mi página, en mi link que van a ver en la descripción del video. Se pueden registrar allí y yo con muchísimo gusto les hago llegar este documento que tenemos aquí en PDF. En resumen, como ven, es un proceso complejo, pero no es un proceso difícil.
necesita asesoría y acompañamiento, y para eso estamos los realtors, y a mí me encantaría que me utilizaran a mí si están interesados en comprar o en vender aquí en Dallas y Fort Worth. Pero como les dije antes, si no están aquí y van a comprar en otra ciudad, yo también les puedo recomendar a un agente que hable español en la zona donde ustedes están. Tienes por otro lado asegurarte tú que estás listo con esa guía que te di al principio, analizando todos los aspectos que involucran a comprar una casa. Pero si te reúnes con tu agente de bienes raíces y escoges un agente de bienes raíces, él te va a ayudar a hacer todas esas preguntas y te va a decir si estás listo o no estás listo, en conjunto con un lender. Debes definir qué quieres y qué puedes. No necesariamente siempre machean lo que quiero con lo que puedo, pero el agente de bienes raíces también te va a ayudar a que eso esté más cerca. Y también yo le agregaría lo que te conviene, porque también a veces no necesariamente lo que puedo es lo que me conviene. Es muy clave si estás trabajando con un realtor que te dejes ayudar, que escuches las recomendaciones que tu realtor te haga. Y por eso es que yo digo que esa relación realtor-cliente es una relación de mucha confianza. Tienes que confiar en tu realtor para que te sientas cómodo haciéndole caso, si fuera el caso, o recibiendo la asesoría que haga falta. Y por eso es muy importante que uses profesionales que sepan lo que están haciendo, incluyendo el realtor. No puede ser cualquier realtor, no, un amigo de una prima que se acaba de sacar la licencia y me va a ayudar y yo lo quiero ayudar. Acuérdate que es la decisión más importante financieramente que vas a tomar en tu vida probablemente. Y entonces tienes que estar bien acompañado, tienes que usar buenos agentes de bienes raíces, la casa de título tiene que ser la casa de título apropiada. O sea, tienes que acompañarte con profesionales que estén calificados para que el resultado de la búsqueda sea exitoso. Y recuerda que poseer una vivienda propia es la llave a la prosperidad aquí en los Estados Unidos. Si no eres dueño de la casa donde vives, es mucho más difícil crear riqueza aquí en los Estados Unidos. Más bien es un desaguadero de recursos cuando estás alquilando, y eso hace más cuesta arriba el proceso de generar riqueza aquí en los Estados Unidos. Así que como ven, es un proceso complicado, pero con la ayuda de nosotros o de un realtor profesional en el área donde tú estés, podemos hacer realidad el sueño de tener tu propia vivienda aquí en los Estados Unidos. Si estás aquí en Dallas y Fort Worth, me puedes llamar a estos teléfonos que ves allí y a mi email. Si no estás aquí, pero quieres que yo te recomiende un agente con el que hayamos trabajado nosotros en la ciudad donde tú estás y que además hable español, también comunícate conmigo y yo te pongo en contacto con ellos. Si tienes cualquier pregunta sobre real estate aquí en Dallas y Fort Worth y en Texas, contáctame también y con muchísimo gusto te vamos a ayudar. Yo espero que esta guía que les he preparado les sea de utilidad. Recuerden que si quieren el gráfico que vimos redondo, donde están todos los pasos que involucran comprar una casa, regístrate en el link que está en la descripción y con muchísimo gusto te lo hago llegar el archivo PDF. Si quieres tener una consulta gratuita para evaluar en qué situación estás, si estás listo para comprar, también conéctate allí en ese link y con muchísimo gusto ponemos en agenda una reunión que la podemos hacer vía Zoom, o si estás aquí en Dallas y Fort Worth la hacemos de manera presencial para poderte ayudar, bien sea a comprar una casa o si lo que andas buscando es vender la propiedad donde estás actualmente. Espero que les haya sido útil y nos veremos la próxima semana en otro video sobre real estate aquí en Dallas y Fort Worth.